Hola, ¿cómo andan? Cuarto año, psicología, ¿cómo están? Bueno, no recuerdo si la clase en la que nos vimos personalmente estaban todos, todas, así que voy a hacer una breve introducción a la materia psicología, una brevísima introducción. Y la idea es en dos o tres clases, dos o tres videos cortos, poder explicar y poder dar algunos conceptos teóricos que no están en la bibliografía que les envié. Por supuesto que ante cualquier duda que surja, cualquier pregunta que surja, yo les dije, bienvenida a las preguntas, siempre son más importantes las preguntas que las respuestas. Ustedes la pueden hacer vía Edmodo. Bueno, lo que quería decir de la psicología, a ver, etimológicamente, psicología es logos, logía, es estudio, y psique, me voy a acomodar, psique es alma. Entonces uno podría decir, bueno, la psicología estudia el alma. El problema es que, creo que les decía en algún momento, que hay personas que no creen en el alma. Y eso es tan respetable como personas que sí creen en ese concepto. Entonces, Aristóteles, siglo V a.C., filósofo griego, hablaba del alma y decía que el alma contenía, o sea, dentro del alma estaban las emociones, los sentimientos y las sensaciones. Yo no sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar dónde están las sensaciones, las emociones o los sentimientos. Uno podría decir en el corazón, podríamos decir en la cabeza, en la psiquis. Y otras personas quizás nunca se lo preguntan, pero Aristóteles decían que estaba allí. Y esto se extendió, esta creencia y esta teoría se extendió aproximadamente 2200 años. Si uno se pone a pensar, muchísimo, muchísimo. Bueno, en 1879, Wundt, médico alemán, 1879, piensen que más o menos en el 1500, 1600, época del iluminismo, empiezan a surgir las ciencias que se independizan de la filosofía. O sea, la psicología para Aristóteles no era todavía, no estaba planteado como una ciencia, sino como una actividad que tenía como objeto de estudio el alma humana, nada más. ¿Por qué? Porque en ese momento a algunas personas les llamaba la atención de dónde surgían las emociones, los sentimientos y las sensaciones. Wundt, entonces, les decía, es el creador de lo que él llama psicología experimental. ¿Y qué quiere decir psicología experimental? La psicología experimental justamente va a plantear que se puede experimentar como si fueran objetos de laboratorio. Él está muy condicionado por eh, por las leyes experimentales que estudian a la naturaleza y no a la naturaleza humana. Y él plantea que se puede hacer de la psicología una ciencia, y es el primer médico, la primera persona que plantea que la psicología puede ser una ciencia. Ahora, ¿cómo puede ser una ciencia? Uno podría decir que hay sentimientos, emociones, sensaciones diferentes ante un mismo hecho. Por ejemplo, ante la cuarentena hay personas que se deprimen, otras que aprovechan su tiempo y producen cosas diferentes, o sea, aprovechan lo que no pueden hacer durante
la cotidianidad, por ejemplo, ordenar su casa, leer, hasta desayunar tranquilos. Entonces uno podría decir que es muy difícil hacer de la psicología una ciencia en tanto exacta, pero Wundt intenta. Y entonces él lo que dice, utilizando el método experimental y el razonamiento inductivo incompleto, que ahora se los voy a explicar, él dice lo siguiente: si de 10 personas, de 100 personas, hay 96 que ante una imagen, ante un hecho que se muestra, por ejemplo, un hecho de asesinato, si entonces de 100 personas, 96 les genera displacer, les genera angustia, les genera rechazo, bronca, ese hecho, esa imagen de asesinato, eso significa que, por ser la mayoría que siente y que piensa eso, que la normalidad pasaría, para Wundt, en que un hecho de asesinato genere displacer, o sea, que no genere placer. Quiero decir que si yo me pongo contento o me genera placer, satisfacción, un asesinato, eso quiere decir que yo no estoy dentro de la mayoría. Y si no estoy dentro de la mayoría, Wundt va a decir, bueno, no está dentro de lo normal. Normalidad viene de norma, lo que se espera en una sociedad determinada. Y entonces, a partir de ahí, empieza a zanjarse el concepto de normalidad y anormalidad. Y se hace una psicología entonces experimental. ¿Cuál es el objeto de estudio para Wundt de la psicología? No es el alma. ¿Y por qué no es el alma aristotélica? Porque él dice, el alma es intangible, el alma es abstracta, yo no creo en el alma y hay mucha gente que no cree en el alma. Entonces el objeto de estudio de la psicología para que sea una ciencia tiene que ser la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la conciencia? Yo podría decir que somos conscientes que ahora nos estamos escuchando. Yo soy consciente que tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi salud en esta época de cuarentena para poder después disfrutar de todo lo que tenga o de todo lo que pueda hacer. Y eso es la conciencia. Es la percepción, la autopercepción de lo que siento, de lo que pienso y de lo que creo que soy. Yo soy Néstor y eso es gracias a la conciencia. ¿Cuál es el método para llegar a la conciencia? Él dice que es la introspección experimental. Hacer introspección es mirarse hacia adentro. Quiero decir, si yo les digo a ustedes ahora, díganme en qué sienten, y ustedes me dicen, yo ahora siento aburrimiento por estar escuchando esta clase, o siento interés por escuchar esta clase, es porque ustedes hicieron introspección, se miraron hacia adentro. Bueno, esto es un poco Wundt. Ahora, en 1930, más o menos después de 50 años, aparece un tal Watson, psicólogo norteamericano, que lo que dice es, no, la psicología, para que sea una ciencia, no puede estudiar el alma, porque es algo abstracto, porque no existe. No puedo estudiar la conciencia porque yo le puedo preguntar a alguien cómo se siente, por ejemplo en un consultorio o fuera de un consultorio, cómo se siente, y la persona me dice, me siento bien.
Ahora, ¿qué pruebas tengo yo que se siente bien? Quizás me está mintiendo. Entonces la conciencia, o sea, la persona solamente sabe cómo se siente. Entonces Watson dice, tiene que haber algo, un objeto de estudio de la psicología, concreto, observable, en el que la persona no me mienta, y entonces si el objeto de estudio es observable, de ahí podemos hacer una ciencia. Y entonces el objeto de estudio para Watson es, y debería ser, la conducta. Quiero decir, yo ahora estoy hablando, y aunque yo diga que no estoy hablando, y es la conducta de hablar. Si yo agredo a alguien con mi brazo, es esa acción, esa conducta de agredir, por más que yo diga yo no lo hice, eso es observable. Y esto es lo que plantea Watson. De ahí después, que ya lo vamos a ver más adelante, crea una escuela, una teoría dentro de la psicología que se llama conductismo, que es una teoría para abordar la conducta, para poder comprender, para poder entender, para poder modificar la conducta humana a partir de algo observable. Después aparece, o paralelamente aparece la Gestalt. Gestalt es con G, se escribe G-E-S-T-A-L-T, o psicología de la forma. Lo van a ver en algunos textos, lo van a ver en unos videos que envío, que va a decir, no, para que sea una ciencia tiene que estudiar algo que tenga que ver con los vínculos, con las relaciones humanas. Y entonces no tiene que estudiar la conducta, sino que tiene que estudiar el comportamiento. ¿Qué diferencia hay entre comportamiento y conducta? Bueno, la conducta es para Watson, es una acción que no necesariamente va dirigida a otra persona. Por ejemplo, si yo estoy cantando solo, acá en mi casa, y no estoy llamando la atención de alguna persona, es una conducta. Comportamiento es esto que yo estoy haciendo. Les estoy hablando a ustedes. Me estoy dirigiendo a ustedes. Una acción dirigida a otra persona. Si yo bailo solo y no quiero llamar la atención de alguien, o no logro llamar la atención de alguien, eso es una conducta. Por último, en esta evolución de los objetos de la psicología, más o menos en 1910, 1920, paralelamente igualmente también en 1930, aparece Sigmund Freud, que es un médico vienés de Viena, y que dice que el objeto de estudio de la psicología, a él no le interesa que sea una ciencia o no, tiene que ser el inconsciente. El inconsciente. Y tomen por ahora el inconsciente como algo involuntario. Lo que pasa es que el inconsciente no se ve, no se observa, no está en ningún lado. Se supone que está en nuestra cabeza. Si yo les pregunto dónde está el inconsciente, o cómo sabemos que existe el inconsciente, alguien puede decir, y bueno, existe el inconsciente porque a veces quiero decir una cosa y digo la otra. Es lo que se llama acto fallido. O sueño, y eso lo genera el inconsciente, porque no siempre yo sueño lo que quiero, lo que tengo ganas. Y es más, Freud dice, según su teoría, esa teoría se llama psicoanálisis, Freud dice que una persona a veces no es dueña de sus comportamientos, de sus conductas. Quiere decir esto que hay aspectos involuntarios que nos hacen actuar de una manera que a veces nosotros no queremos y que no sabemos por qué actuamos. Estoy hablando de actos fallidos, o sea, insisto, conductas o dichos, quiero decir una cosa y digo la otra,
Estoy hablando de lapsus, lapsus con U, son olvidos momentáneos de la memoria. Uy, me traicionó el inconsciente, no me acuerdo lo que quería decir. Por ejemplo, en una prueba, no me acuerdo lo que quería decir y después cuando me acuerdo ya es tarde, ¿no? Porque tuve que entregar la hoja para la prueba. Sería como un auto boicot. Y esto, bueno, después lo profundizaremos cuando trabajemos psicoanálisis y cuando hablemos de sueños. Pero la evolución de la psicología es esa, de los objetos de estudio de la psicología. Y por último, podría decir que para el conductismo existe, o su método, más que existe, perdón, su método, es el método experimental, nuevamente Wundt. Y el método experimental dice que si, imagínense, 5 personas que tienen, vamos a ponerle, una fobia a las cucarachas, o que tienen un problema de adicción, las 5 deben ser tratadas de la misma manera. Deben ser tratadas por psicólogos o por psicólogas, o sea, en un tratamiento psicológico de la misma manera. Después vamos a ver cómo. En cambio, el psicoanálisis, que no utiliza el método experimental, usa el método clínico, lo que va a plantear es que cada caso es individual. Y entonces si hay 5 personas con el mismo problema, por ejemplo una adicción, como tienen historias familiares, historias individuales, personalidades diferentes, tienen que ser tratadas de diferente manera, porque además tienen un inconsciente diferente. Esto a grandes rasgos es lo más importante de la primera unidad, como una introducción a lo que es la psicología, lo que es las escuelas o las teorías de la psicología. Por ahora yo nombré psicología experimental, Gestalt, comportamiento, conductismo y psicoanálisis. En el próximo encuentro voy a detallar cada una de ellas. Bueno, ante cualquier duda me pueden preguntar en el modo. Continúen cuidándose mucho y también distrayéndose, que es fundamental hablando de lo psicológico. Les mando un abrazo a todos y a todas. Chao, hasta luego.